Amigos de BPI TV Venezolanos por la Información, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo para seguir abordando el tema de la crisis humanitaria en Venezuela. Lo abordamos hace algunos momentos con el tema alimentario. Ahora vamos a abordarlo con el tema de las medicinas y el acceso, por supuesto, a las mismas y, por supuesto, también todas las incidencias en cuanto a enfermedades que ya estaban erradicadas en Venezuela y que están volviendo a la palestra pública. Vamos a conversar con Félix Oleta, quien es de la red Defendamos la Epidemiología, también integrante de diferentes foros que tratan el tema de la medicina y la epidemiología. Ya hemos conversado con usted, doctor Oleta, con el tema del chikungunya, que usted fue el primero que alertó de que era una epidemia, más allá de la opacidad que hay en la información. Ahora, ¿cómo está el tema de la salud en el tema de las enfermedades epidemiológicas? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Lo primero que tengo que señalarte es que hemos pasado más allá de lo que es una crisis humanitaria. Ahora estamos en una emergencia compleja. Una emergencia compleja significa que no es un problema reciente, que es un problema que se ha agravado en los últimos 2 o 3 años y que tiene una serie de incidencias, inestabilidad política, empobrecimiento de la población, problemas de nutrición, pero también tenemos otras cosas, por ejemplo, los fenómenos migratorios, son cosas nuevas, y todos estos son factores que inciden notablemente sobre el tema de la salud. Estamos viendo un retroceso fundamental en las acciones y políticas de salud pública, y el mejor indicador que nos está señalando esa situación es la aparición y reaparición de enfermedades que habían sido controladas. Recientemente tuvimos epidemia de difteria, todavía tenemos una situación muy comprometida en el caso de difteria. Se han acumulado escasamente en un año 447 casos de difteria, cuando teníamos 24 años que no teníamos difteria en Venezuela. Tenemos una situación epidémica de malaria, que, bueno, tiene una extensión casi nacional. Antes eran focos localizados en algunas áreas del país. Hoy tenemos 92 municipios con transmisión activa de la enfermedad. Es decir, estas cosas nos están reflejando un cambio, una transición epidemiológica, pero en retroceso. En el caso de la malaria representa 70 años de retroceso. Y cuando vamos a los indicadores fundamentales de la salud, por ejemplo, la mortalidad materna, la mortalidad infantil. En el caso de la mortalidad materna, tenemos una explosión de mortalidad materna que nos lleva a un retroceso de 60 años. Los indicadores nos están diciendo que la mortalidad es similar a la que teníamos en el año 1957 en términos de mortalidad materna. ¿Y por qué se dan estos retrocesos, estas reapariciones? Todas estas cosas significan un deterioro en la política de salud pública, un deterioro de las condiciones de salud de la población y un aumento de los riesgos de enfermar. En esa transición compleja, la paradoja es que tenemos enfermedades infectocontagiosas que habían sido controladas, por ejemplo, en el caso de la difteria a través de vacunas, y los programas nacionales de vacunación están fallando. En el caso de malaria, la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Pero tenemos nuevos retos, por ejemplo, todo lo que se refiere a violencia. El enfoque de la violencia desde el punto de vista sanitario no se ha hecho suficientemente. Tenemos una epidemia de violencia con una incidencia muy alta, más de 90 muertes por cada 100.000 habitantes en relación a homicidios. Y tenemos muertes violentas también por accidentes. Y a la vez tenemos enfermedades crónicas no transmisibles que también están aumentando, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas. Es decir, tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista epidemiológico y nos está reflejando la quiebra del sistema de salud, nos está reflejando una debilidad extrema en los programas de salud
para poder controlar estos problemas. Dentro de la realidad venezolana, ¿cómo enfrentarlas con las fallas importantes que hay en el acceso de medicinas para el ciudadano común? Ir a una farmacia y comprar el medicamento para poder atender estas patologías son prácticamente imposibles. Bueno, si estamos fallando en la prevención y en la educación para la salud, que son dos pilares fundamentales, las fallas no solamente se extienden a eso, son los recursos humanos calificados y son los insumos. En el caso de los insumos, la situación económica, la carencia de medicamentos fundamentales, de medicamentos esenciales, nos está reflejando que el gobierno no cumple con su obligación fundamental, que es la proveer el acceso, facilitar a las personas el acceso a los medicamentos esenciales. Aquí, pobres y ricos no tienen acceso a los medicamentos esenciales. Lo estamos viendo en los pacientes diabéticos, lo estamos viendo en los pacientes hipertensos, lo estamos viendo en los pacientes con problemas oncológicos. Mire, ayer mismo yo hice una revisión de presentaciones farmacéuticas disponibles, por ejemplo, en el área de la hipertensión arterial. Y solamente hay un 2% de presentaciones si las comparamos con las que habían en el año 2009. Y la misma cifra la estoy viendo en los medicamentos psiquiátricos. Y la misma cifra la estoy viendo en los medicamentos, en los antibióticos y antibacterianos. Es decir, hay un sufrimiento agravado de la población porque las personas que tienen padecimientos crónicos o que están sometidos a tener que recibir medicamentos permanentemente, pues no lo consiguen. Y aquí hay una obligación fundamental del Estado. El Estado tiene que garantizarle a la población los medicamentos esenciales, igualmente que las vacunas, ¿no? Ustedes como profesionales de la salud tienen acceso a las cifras. Una ministra fue sacada de su despacho, sustituida porque salió el informe epidemiológico sobre la muerte de infantes al momento de nacer. ¿Cómo está esa situación? Esa es otra parte de la crisis. No es posible manejar una situación tan compleja sin los números. Es como si tú tomas un gran avión, los controles del avión, pero no tienes los indicadores, los números que te dicen, mire, me estoy acercando a una tormenta. Tú tienes que tener los instrumentos para poder conducir salud. Entonces, aquí es una paradoja y un absurdo que los indicadores de salud no están disponibles, están censurados. Un sistema de salud que no dispone de la información, pues no estimula a la gente a que participe, a prevenir, a identificar los factores de riesgo y a que participe también en la prevención de las enfermedades. Pues esto no es un problema del ministro de turno. El ministro de turno tiene que tener la suficiente autoridad y convencimiento para que la población acepte las medidas que tiene que aceptar si se trata de una epidemia. Si se trata de vacunar, bueno, hay una acción de educación y de promoción para la salud y ese es un papel fundamental para que usted oriente a la gente el momento adecuado para vacunar, quiénes deben vacunarse, quiénes son las poblaciones en riesgo, y todas estas cosas son parte de la educación para la salud y de la participación ciudadana. Para el doctor Félix Oleta, Venezuela está en una crisis humanitaria, una crisis sanitaria. Mucho más allá que una crisis humanitaria, le señalo con evidencias, estamos en una emergencia política compleja y así es reconociendo en todas partes del mundo, y esos criterios son empobrecimiento masivo de la población, desnutrición progresiva y muy preocupante en este momento, por supuesto situaciones epidémicas y migración. Así que todos estos elementos más la conflictividad social que tenemos todos los días configuran una emergencia política compleja que debe ser atendida y que no solamente tiene que ser atendida desde el interior de Venezuela por los venezolanos, sino que es una preocupación continental, es una preocupación de los organismos internacionales que velan por la salud y que velan también por los derechos humanos. Me gustaría conocer, si bien todo el territorio nacional está en medio de esta crisis,
pero deben haber algunos estados que sean neurálgicos para las enfermedades epidemiológicas importantes como el tema de la difteria que se da en Bolívar. ¿Cuáles serían los estados más vulnerables ante este tipo de enfermedades? Y también, ¿qué conoce usted de este brote de sarna que está nuevamente recrudeciendo en todo el territorio nacional? Bueno, comienzo por eso último. La escabiosis es una parasitosis de la superficie de la piel, un parásito de la piel, un ectoparásito, y ese parásito es fácilmente eliminable cuando usted tiene agua, jabón, condiciones higiénicas básicas, y por supuesto usted identifica precozmente la enfermedad. Mire, hemos pasado meses enteros en donde no teníamos cómo eliminar este tipo de parásitos. Hemos tenido que utilizar los procedimientos antiguos de usar pomadas azufradas para poder eliminar los parásitos. Si usted tiene familias enteras que no tienen disponibilidad de agua para uso humano en forma continua, que no tienen agua caliente para lavar la ropa, pues naturalmente se van sumando una serie de factores, el empobrecimiento, las condiciones de las habitaciones, de las casas. Todos esos son factores que hacen la multiplicación de este tipo de problemas. Pero fíjense, mire, el problema está ocurriendo en toda Venezuela. Este no es un problema solamente de las grandes ciudades. Los problemas de envergadura están ocurriendo en toda la población y más grave en provincia. Fuera de Caracas, los problemas se acentúan. Si usted va a buscar un medicamento y no lo hay en Caracas, mire, seguro que no lo va a encontrar en el interior de la República. Es todo lo contrario, es posible que usted encuentre más medicamentos, más alimentos en el área metropolitana que en el resto de Venezuela. Así nos los indican los muestreos que se han hecho de desnutrición, de disponibilidad de alimentos, de recursos. Toda la provincia, todo lo que esté fuera de Caracas está peor. Y en el caso de malaria, concretamente, aquellas 3 áreas que eran conocidas, los focos típicos de malaria, la malaria en la selva. Mire, hoy en día tenemos no menos de 14 estados que tienen epidemias y situaciones de alarma para la situación de malaria. Solamente este año, 14,000 personas que han ido a las minas buscando oro, haciendo minería ilegal, y regresan a sus sitios de origen en cualquiera de los estados, incluyendo en el Distrito Capital, bueno, han sido identificados con malaria, 14,000 en un año. Y esto es una cifra gigantesca. Probablemente eso se va a duplicar y probablemente lleguemos a unos 28 o 30,000 personas que han viajado a las minas y que regresan enfermos con malaria. Y en el caso de la difteria, 17 estados hasta este momento con casos de difteria, lo que te indica que también dejó de ser un problema localizado en municipios muy postergados, muy pobres del estado Bolívar, y hoy en día lo tenemos materialmente en todo el país. Escabiosis, difteria y malaria son las 3 enfermedades que ahorita son epidemia en Venezuela. Bueno, hay muchas otras cosas, pero quiero señalar que hay algunas que son más prominentes que otras, ¿no? A mí me preocupa mucho la epidemia de violencia. La epidemia de violencia hay que darle el enfoque desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista epidemiológico, y esas medidas tienen que actuarse lo más pronto posible. La violencia es uno de los elementos que cobra más vidas jóvenes, hombres jóvenes, y es una pérdida irreparable para la familia, para el país, desde el punto de vista económico y sobre todo espiritual, y para las relaciones humanas. La epidemia de violencia es uno de los factores más importantes que tenemos en este momento. Dentro de sus colegas médicos, galenos, ¿qué soluciones pudieran ustedes aportar a este panorama de dificultades, de problemas que enfrenta Venezuela actualmente? Bueno, esto amerita una revisión muy amplia. No solamente es los recursos para la salud, entre ellos la recuperación de las personas calificadas, los profesionales que han migrado, no menos de unos 14 o 15,000 médicos con una formación y una calificación profesional muy buena. Tiene que establecerse un programa para estimular el retorno de esas personas que han migrado, pero para eso usted tiene que crear condiciones dignas para el ejercicio de la profesión.
Para eso usted tiene que incentivar a que la gente se quede en Venezuela para desarrollar el trabajo clínico, para hacer investigación, para tener condiciones dignas de vida. Estos son factores que son muy determinantes. Las políticas públicas tienen que ser reordenadas. Las instituciones tienen que fortalecerse. Hoy tenemos instituciones que están muy debilitadas. La investigación en Venezuela tiene que ser estimulada. Es decir, hay una serie de factores que son más allá que el combate de las epidemias. Se refieren a aquellos factores que son determinantes para que la crisis continúe. Y eso tiene que ver, mire, con la paz en el país, con la armonía, con la eliminación de esa conflictividad permanente que no podemos avanzar y que el gobierno entienda que la primera obligación para construir el país es del propio gobierno. El gobierno no puede estar como un carrito chocón peleándose con todo el mundo todos los días. ¿Por qué? Porque simplemente los venezolanos estamos reclamándole al gobierno que busque la armonía, que genere las condiciones apropiadas para hacer un diálogo de construcción, no un diálogo para ser utilizado, para decir estoy hablando con fulano y entonces simplemente lo estoy rayando, y esa no es la idea. La idea es que haya ese consenso que reclama la nación ante los problemas más importantes, los problemas que le duelen a la gente. Es el hambre, cómo combatir esa desnutrición que está creciendo, cómo darle fortaleza a la moneda, cómo estimular el trabajo productivo, cómo estimular la producción nacional. Porque estas son cosas que son más allá de lo sanitario, pero son cosas que son fundamentales. Si no se dan esas condiciones, pues mire, no podemos tener una salubridad adecuada. Y si usted pretende hacer salud, tiene que hacerlo en democracia. No puede haber salud en dictadura. La salud en dictadura da muy malos resultados. Bien, palabras de Félix Oleta, quien es integrante de la red Defendamos la Epidemiología, hablando sobre el tema epidemiológico en Venezuela, malaria, difteria y escabiosis, parte de las epidemias que están creciendo en Venezuela, enfermedades o epidemias que ya fueron erradicadas. Habla de un retroceso de entre 30 y 60 años en cada uno de los casos. Habla también de una epidemia en el tema de la violencia, también a la hora de ejercer la medicina acá en Venezuela, y ha esbozado también en parte de las soluciones que desde su opinión deben afrontarse, como el tema de los recursos y la disposición para afrontar esta situación, esta crisis epidémica que existe en Venezuela, para que este tipo de enfermedades no vuelvan nuevamente a aparecer en el territorio nacional. Yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV Venezolanos por la información desde Caracas, Venezuela.